Buenas tardes, les saludo a todos y todas en esta tarde, en este domingo 9 de mayo, que hoy aquí en nuestro contexto se desarrolla la celebración del Día de la Mamá. Pero yo quiero compartir una palabra con ustedes, una palabra de ánimo, no solo enfocado para las mujeres, sino para todos quienes vayan a escuchar este video, quienes vayan a ser motivados por el Espíritu Santo a escuchar este video. Es una palabra de ánimo que se encuentra en Hechos, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 25. Es una palabra que todos los que somos creyentes en alguna medida la conocemos, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo aplica la palabra de diferentes maneras según sea la necesidad que tengamos. Así es que el Espíritu de Dios aplique a su vida, que sea de bendición para ustedes. Es el pasaje donde Pablo y Silas son llevados a la cárcel y quiero compartir esta palabra que ha estado resonando ahí en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente en estos días, porque fue de mucha bendición para mí en un momento pasado. No les voy a contar mi experiencia porque no me gusta contar mi experiencia, porque prefiero que el Espíritu de Dios aplique la palabra que comparto a su experiencia. Y si es de bendición para su vida, que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Así es que le damos lectura a la palabra entonces en Hechos capítulo 16 versículo 22 hasta el 25. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir, al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Yo la estoy leyendo en este momento en la Nueva Versión Internacional, pero también le voy a leer en algún momento en la Biblia de Estudio del Expositor, que es una de las Biblias que nosotros tenemos aquí en casa, porque este es un comentario bíblico que a veces no es de mucha utilidad, de mucha bendición para nosotros. Así es que el Espíritu Santo empiece ya a... La verdad que es tan tremendo esto, porque cuando nosotros escuchamos la palabra, desde el momento en que nosotros la escuchamos, si la escuchamos con nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser dispuesto a oírla, el Espíritu Santo hace su trabajo y la aplica a nuestra vida, a nuestra situación. Y aquí hay una cosa bien tremenda, que es lo que quiero que en esta tarde le llegue a su espíritu. Vamos a ir examinando estos versículos un poquito para ir encontrando lo que el Señor quiere que retengamos y cómo Él quiere bendecirnos con esta palabra. Dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Y sabemos que Pablo, a través de las exposiciones de sus cartas, él en otros pasajes también hace alusión a cuánto el sufrimiento, el padecimiento que él llevó en su cuerpo a causa de servir a su Señor.
Y después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Los azotaron y los llevaron a la cárcel, ¿cierto? Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Y aquí hay algo que quiero impartirle, que quiero que llegue a su espíritu, a su alma, a su corazón y que vaya desde ya usted aplicándolo, que el Espíritu de Dios vaya haciéndole ver en la situación que usted puede tener. ¿Cuántas veces usted puede estar pasando o ha pasado o puede estar pasando hoy por una situación en la que se puede sentir como que lo han echado a una cárcel? Y nosotros en este contexto que estamos viviendo de pandemia hoy día, ha sido un tiempo de mucha presión, un tiempo de mucha angustia, un tiempo de mucha incertidumbre, un tiempo de mucha eh, de cualquier tipo de emoción que se pueda expresar en un ser humano. Por supuesto que para todos es de una manera diferente, pero es algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados, era algo a lo que nosotros no estábamos, eh, no habíamos experimentado todavía. Eso es, si usted los ve, eso ha sido para todos en un contexto general algo que hemos vivido. Ya partiendo desde el hecho de estar viviendo en una situación de pandemia y luego con las restricciones que se nos han venido, las medidas que el gobierno ha tomado para cuidar nuestra salud, ¿cierto? A través de las cuarentenas, a través de los toques de queda, a través de todas las restricciones. El hecho de estar en cuarentena ha significado para nosotros, si podemos hacer una comparación, estar encarcelados en nuestras propias casas. Aun cuando nosotros podemos estar con todas las comodidades que tenemos en casa, ¿cierto? Pero hemos estado restringidos de nuestra libertad. No podemos ir donde queramos. Tenemos 2 permisos a la semana por un espacio de 2 horas, que es algo mínimo, ¿cierto? Eh, y si no cumplimos con eso, estamos sujetos a que si somos fiscalizados nos puedan sacar un parte, etcétera. Todo lo que corresponde a la normativa. Entonces, en términos generales, es como si nosotros a todo el país y a todo el mundo, en distintos tiempos, obviamente de acuerdo a las políticas de gobierno, hemos estado en esta situación de ser encarcelados, de estar restringidos. Obviamente en este caso es por nuestro propio bien. No es lo mismo que lo que estamos leyendo acá, ¿cierto? Pero cuando el Señor me bendecía con esta palabra, hacía una aplicación a mi situación, a la situación que yo estaba viviendo. Y por eso se lo trato de explicar de esta manera. Cuando dice versículo 23, después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Ya, hay una situación, los golpean, ¿cierto? Los azotan, luego los llevan a la cárcel. Y dice el versículo 24, al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. No fue suficiente con que ellos fueran golpeados y fueran llevados a la cárcel. Aún más, fueron llevados a un calabozo interior. Dice, al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. En esta otra versión que les dije que en algún momento lo iba a leer, quiero leer el versículo 24 y dice lo siguiente. El cual recibió este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Los metió en la cárcel de más adentro. Esa cárcel de más adentro
Era el espacio que estaba reservado para los criminales más violentos. Y aquí es donde quiero hacer la siguiente aplicación. Si ya hemos estado en esta situación de estar restringidos de nuestra libertad, en cada una de las situaciones particulares, nosotros la podemos vivir de distintas maneras. Puede haber algunos que no han tenido problemas económicos, otros sí han tenido problemas económicos. Hay personas que no tienen niños pequeños, otros sí tienen niños pequeños, otros tienen niños de mayor edad, otros tienen personas mayores de edad, padres, abuelos. Cada situación es una situación distinta. Pero dígame usted, si no ha sentido en algún momento de este tiempo que estamos viviendo que ha sido metido en ese lugar, en esa cárcel de más adentro, y donde realmente usted ha sentido que le han puesto grilletes. Lo que hacían los grilletes, lo que hacían esos cepos que le pusieron en los pies, que le ponían a estos criminales más violentos, para que no pudieran escapar, lo que provocaba en ellos era que eh, la circulación de sus piernas dejara de hacer su funcionamiento normal y empezaban a sentir dolor. Aquí en el comentario dice, y les apretó los pies en el cepo. Dice, les separaron las piernas y los tiraron en el suelo de espalda. Después de un breve tiempo, los músculos de las piernas comenzaron a encogerse, causando un dolor severo. Dígame usted que no ha sentido en este tiempo que realmente en alguna situación particular que usted esté viviendo le hayan apretado con esos grilletes los pies y haya empezado a sentir que sus músculos comenzaron a encogerse, causando un dolor tremendo. No fue suficiente con azotarlos y llevarlos a la cárcel, sino que los echaron en la cárcel de más adentro. Probablemente en una situación general puede ser soportable, o a lo mejor usted ya había experimentado, por ejemplo, una dueña de casa que está más bien acostumbrada a estar en casa. A lo mejor no es una situación tan difícil como para una persona que no esté acostumbrada, para un hombre, para una mujer que no esté acostumbrada a estar todo el tiempo en casa. A lo mejor en esa situación, para una mujer, una dueña de casa, que siempre ha estado en casa, no ha sido tan difícil, pero probablemente aún así hayan habido otras situaciones dentro de eso que pueda haber sentido que le pusieron realmente los grilletes y que realmente estaba en una situación difícil que le causaba dolor, ya sea una situación económica, ya sea una situación de salud, ya sea una situación de estrés más allá de lo soportable, como puede ser en el caso de las mamás que están con niños pequeños en casa y que tienen que vivir el estrés de las clases online, que solo quienes lo están experimentando saben lo que eso ha significado en sus vidas y el nivel de estrés que eso puede haber significado. Y aquí viene lo glorioso de todo esto. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Qué tremendo esto. Esto es tan tremendo, porque ¿qué puede hacer uno en una situación así, donde ya está en una situación difícil, pero a esa situación difícil se le agrega otra aún más difícil?
que pareciera en momentos que va a ser insoportable. Nosotros como hijos de Dios tenemos el recurso de la oración y de la palabra permanente, que si nosotros somos constantes en eso, en la búsqueda que nosotros tenemos de la presencia de nuestro Dios, todas nuestras cargas y todas nuestras debilidades y todo nuestro sufrimiento, y todas nuestras angustias, las podemos llevar a Jesús. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen a Jesús? ¿Cómo viven esas angustias? ¿Cómo viven esos dolores? ¿Cómo viven ese estrés en este momento? Si tú no tienes a Jesús, ahí está Él. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si aún no has abierto tu corazón a Jesús, Él está ahí, extendiendo sus brazos, tocando y llamando a tu puerta en esta tarde, para que tú le abras esa puerta y Él pueda ayudarte en esa situación difícil. Y a los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, cómo Él nos ha ayudado a superar todas estas situaciones. Y si hemos sido hijos que hemos permanecido en los pies de Jesús, en pandemia, no en pandemia, en riqueza, en pobreza, en enfermedad, en salud, en cualquier situación, hemos permanecido a los pies de Jesús. Tenemos la experiencia de vivir las situaciones que vivimos, que nos agobian, que nos cortan la respiración a veces, de vivirlas cantando. Cantando alabanzas a nuestro Dios, elevando palabras de exaltación a nuestro Dios. Porque sabemos que todo lo que Él permite para nuestras vidas es para nuestro bien. No podemos escaparnos de las situaciones naturales que vive todo el mundo, porque esto lo está viviendo todo el mundo, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Es una situación a nivel mundial. Nadie se ha escapado de esto. Entonces, nosotros, en ese sentido, si hemos permanecido a los pies de Cristo, así es como en la manera en cómo hemos vivido nuestras situaciones, dándole alabanza siempre a nuestro Dios y cómo Él ha traído, ¿cierto?, el alivio, cómo Él ha abierto las puertas en esa situación. Nosotros lo podemos contar como experiencia de nuestra vida, que la palabra que nosotros leemos y la palabra que nosotros hablamos a otras personas a través de la exhortación, a través de la predicación, como yo lo estoy haciendo en este momento, de llevar una palabra de ánimo a ustedes, sabemos que esta palabra es real, que esta palabra ha cobrado vida en nuestras vidas, ¿cierto? Y cómo Él en estas situaciones ha abierto las puertas, tal como sucedió aquí en el caso de Pablo y Sila. A eso de la medianoche, Pablo y Sila se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Nosotros que somos hijos de Dios, las otras personas que están viviendo las mismas aflicciones que nosotros, probablemente más o menos, eso lo sabe cada uno. Pero si nosotros cantamos, las otras personas que estén en la misma situación nos van a escuchar a nosotros. Nos van a escuchar a nosotros cantar. Y dice en el versículo 26, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta su cimiento. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué impactante esta palabra! Mientras ellos cantaban y mientras ellos oraban, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Y usted puede seguir leyendo lo demás, todo lo demás, lo glorioso que sucedió a partir de esa situación. ¿Qué cosas gloriosas pueden suceder a partir
de situaciones difíciles en las que nosotros permanezcamos orando y cantando a nuestro Dios, y cómo Él puede glorificarse y puede abrir esas puertas. De repente esas puertas se pueden abrir. Nosotros no nos imaginamos. Yo no me imaginaba cuando Dios me bendijo con esta palabra que una semana después esas puertas se iban a abrir. Pero en ese momento, una semana después o 2 semanas después, no lo recuerdo bien, pero en ese momento yo lo necesitaba realmente, necesitaba entender lo que estaba viviendo. Si tú has permanecido orando y cantando en las situaciones difíciles, si usted ha permanecido en esa situación difícil, orando y cantando, gloria al Señor por eso. Continúelo haciendo. Si está viviendo aún una situación en la que la puerta no se haya abierto, la puerta de esa cárcel no se haya abierto aún, siga orando y siga cantando. No se desanime. Y si usted no ha estado cantando y no ha estado orando en esa situación difícil, comience a hacerlo ya. Comience a hacerlo y verá cómo Dios se manifestará en su situación de esa manera gloriosa. Ojalá esta palabra llegue a lo más profundo de su ser y cobre vida en su vida. Ese es la finalidad que tiene de que nosotros nos exhortemos la palabra unos a otros, que nos animemos con ella, que leamos todos los días una porción de la escritura dirigida por el Espíritu de Dios. El Señor nunca nos va a dejar vacíos cuando vamos de manera sincera a buscar en Él lo que necesitamos, el alimento que necesitamos para vivir nuestro día. Así es que les bendigo en esta tarde. Comparto esta porción de las escrituras que fue de bendición para mi vida personal. Comparto este alimento con ustedes para que también sea de bendición en sus vidas. Vuelva a leerlo, ore, pregúntele al Señor, doble su rodilla ahí en la situación que usted pueda estar viviendo. Y si el Señor ha abierto ya esa puerta, glorifique al Señor, porque probablemente vendrá otra y tendremos que continuar en lo mismo. Y si usted no le ha abierto la puerta a Jesús, la puerta de su vida, la puerta de su corazón, la puerta de su mente, la puerta de su espíritu, si usted no le ha abierto esa puerta, puede hacerlo en esta tarde. En el nombre de Jesús, le digo que puede hacerlo y que los brazos de Él están extendidos para que por medio de Él usted pueda ir al Padre. Así es que, y no solo para que Él le pueda ayudar en la situación que usted está viviendo, sino para que su vida desde ahora en adelante comience a tener un sentido espiritual, un sentido de comunión con el Padre por medio de Jesucristo, el perdón de sus pecados, la redención por medio de la sangre de Jesús y la promesa de la vida eterna. Así es que me despido de ustedes con un abrazo fraterno en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y nos vemos en la próxima ocasión, si así el Señor lo quiere.